Buenas noches con todos. Los saluda Giovanna Ramírez, gerente general de Rancor International Training. En nombre de Pacífico Seguros, Protege 365 y Rancor, les damos la bienvenida y las gracias a nuestros amigos de Argentina, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Venezuela y Perú por asistir al primer webinar gratuito por el mes de la medicina, donde trataremos el tema Historia de la salud ocupacional en el Perú. Esta noche tenemos el gusto que nos acompañe el médico ocupacional Jorge Luis Hudwalker Morán, médico cirujano egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y especialista en medicina ocupacional y medio ambiente por la Universidad de San Martín de Porres, con 30 años de experiencia cubriendo funciones directivas y de gestión en importantes empresas en el rubro en el Perú, así como de consultoría de distintas aseguradoras privadas en el rubro de seguridad y salud en el trabajo y seguros médicos. Amplia capacidad de liderazgo y trabajo en equipo. También nos acompaña como moderador el médico ocupacional Kevin Vigil Vega, médico cirujano titulado y habilitado con más de 10 años de experiencia profesional en el rubro de seguridad y salud en el trabajo, egresado de la maestría en seguridad y salud en el trabajo y es máster en medicina ocupacional y del medio ambiente y con posgrado en auditoría médica basada en evidencia. Actualmente es director técnico en SST de Rancor International Training. Les informamos que al finalizar el conversatorio podrán realizar sus preguntas, pero si desean hacer alguna pregunta durante el webinar, el chat está activo para que puedan realizarlas. Con esto damos inicio a nuestro webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Giovanna, por la presentación. Muchas gracias, doctor Jorge, por tener la deferencia de acompañarnos. Estamos iniciando el mes de la medicina y en unos días es el día del médico ocupacional. Así que justo hoy día lo conversaba con un amigo, ya que nadie nos lo celebra, pues nos juntaremos entre nosotros para recordar cómo ha ido evolucionando esto en el Perú y no se me ocurría a quién mejor invitar con una buena experiencia como usted para que nos cuente un poquito de su trayectoria, un poquito de lo que ha visto, cómo ha ido evolucionando la especialidad. Así que sin más ni más le pediría para arrancar ¿cómo ha visto usted en sus 30 o años de experiencia que ha ido evolucionando la medicina del trabajo, ¿no? Y, digamos, ¿desde cuándo se podría decir que existe esta especialidad en nuestro país? Buenas noches. Primero que son un poquito más de 30, ya son 37, 37 años. A ver, como historia un poco, en general, los primeros hitos que se dan en salud ocupacional en el Perú están en el siglo pasado, ¿no? 1910, 1911, que se da una ley de accidente de trabajo. De ahí había muchas empresas mineras, digamos, internacionales que operaban acá, que en los años 70 del siglo pasado fueron pues nacionalizadas, pero ya en la década del 30, el doctor Alberto Hurtado, uno de los fundadores de Cayetano Heredia, fue un gran investigador junto con el doctor Carlos Monge de enfermedades de altura, mucho vinculado al sector minero porque las principales operaciones mineras eran pues en grandes alturas geográficas, ¿no? Ya en los años 40 se crea el Departamento de Higiene Industrial, en lo que era el incipiente Ministerio de Salud, era el Ministerio de Sanidad, si no me equivoco, y en los años 50 se crea el Instituto de Salud Ocupacional. Este sí marcó un hito porque en la segunda mitad de los 50, yo diría antes, hasta comienzo de los 60, fue un referente latinoamericano. O sea, aquí venían a formarse médicos y se hacía investigación, sobre todo en salud ocupacional
en el sector de minería, que era donde más había desarrollo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de tener un maestro en el mundo de la salud ocupacional que en el pregrado me enseñó una clase de 4 horas de salud ocupacional fue el doctor Jorge Fernández Camacho, ¿no? Él conoció a estos íconos de la salud ocupacional en Perú, al doctor Monge, el doctor Alberto Hurtado, y él siempre nos enseñaba, y más que un profesor fue un maestro, ¿no? Porque en mi experiencia, cuando inicio los pininos en salud ocupacional, yo no tenía ni idea qué era esto, ¿no? Me fui un amigo de la universidad me dijo, y hay una chamba ahí en Paramonga, en el norte. Están buscando un médico porque uno de los que estaba ahí se va de viaje. Llegué ahí y descubrí que era la salud ocupacional, ¿no? Y la característica en ese entonces, recién se había creado o sea, lo que era el Instituto de Salud Ocupacional, que era el precursor de lo que actualmente es el CENSOPAS, el Centro Nacional de Salud, de Protección, de Salud Ocupacional y Protección a la Salud, fue el Instituto de Salud Ocupacional que en los años 80 del siglo pasado, justo en la época que yo empezaba, se había convertido en el Instituto Nacional de Salud Ocupacional, ¿no? Y era el ente rector y se hacía investigación y hacían los estudios y se recurría a esta institución para hacer evaluaciones especializadas en el rubro, porque el tema, si bien había tenido un auge, a fines de los 70, yo diría, durante el gobierno militar de los años 70 del siglo pasado, eso decayó, ¿no? Con la estatización de la industria minera, se bajaron los estándares, ¿no? Entonces fue una experiencia nueva el ingresar a una organización. Yo trabajé, esta empresa en Paramount era una empresa del Estado y paradójicamente era muy preocupada en el tema de salud ocupacional, pero tenía un enfoque integral que es lo que yo siempre le pido a los jóvenes, no perder la parte clínica. Nuestra labor, ¿cómo era? El establecimiento de salud no estaba dentro de la fábrica. La fábrica donde yo trabajaba era multidisciplinaria. Ellos eran la fábrica de papel, en esa época, la única fábrica de papel en el Perú. Fabricaban licores, el ron Cartavio, había vodka, había gin, todo eso lo fabricaban, no solamente en la sede en Paramoga, sino tenían sedes en Trujillo. Tenían una planta de álcalis para producir soda cáustica, para blanquear la pulpa. A ver, el papel lo fabricaban con pulpa de la caña de azúcar que se producía ahí. El residuo, el bagazo, lo convertían en pulpa y lo blanqueaban con soda cáustica. Entonces, la misma empresa, que esto venía de la época que era una empresa transnacional que fue estatizada, implementó una planta de álcalis donde usaban mercurio como agente, como un electrodo líquido, y separaban el sodio del clorio. O sea, ¿de dónde producían la soda cáustica? De la sal. ¿De dónde obtenían de la sal? De las salinas de Huacho. Todo eso era parte de o sea, era un sitio Se para aprender, reciclaba todo. era un lugar fabuloso para aprender medicina del trabajo, salud ocupacional y todo esto. Estuve Y como en averiguando esa un época, estoy poquito. hablando, Ah, perdón. Sí, 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 sí. como estábamos en mitad de los 80, no había el tema de salud ocupacional, salvo en el sector minero, estaba totalmente adormecido. Por ahí se lanzaban algunas cosas, ¿no? Y ya para no desviarme mucho del tema, pero quiero que entiendan el entorno. Esta empresa decidió que el servicio médico se abriera no solamente a los trabajadores para el tema de salud ocupacional, sino también fuéramos los médicos que viéramos a los familiares de los trabajadores, a pesar que tenían seguro social. O sea, uno Interesante. tenía mucha oportunidad de hacer parte clínica y eso me sirvió de gran experiencia para el manejo de casos ocupacionales. ¿Cómo diferenciar? Ahora sí, volviendo al tema de la pregunta, ¿no? No, no, le quería preguntar, estuve averiguando un poco también sobre el Instituto de Salud Ocupacional y un poco la Ya, historia. Vi que en algún momento se dio una norma en la cual las empresas mineras pagaban como un pagaban. impuesto
para el instituto y de ahí se hacía mucha investigación y ahí es donde ocurrió lo que usted decía, que comenzaron a venir médicos del extranjero al Perú del a extranjero. formar, ¿no? Así Y mi es. pregunta era, y en esa época que usted comienza y está en Paramonga, ¿cuál era la visión o cuál era el sentido de la salud ocupacional? ¿Cómo un médico en ese entonces se volvía un médico ocupacional? ¿No? Ya. Había un grupo, ya había una promoción de médicos ya de cierta data que por los años, fines de los 70 se había creado pues el colegio médico y empezaron a aparecer las especialidades médicas. Entonces, médicos con experiencia y con cierta formación a través de este instituto obtuvieron la especialidad de medicina del trabajo. Uno de ellos fue este profesor que les cuento, ¿no? Jorge Fernández Camacho, ¿no? Entonces, pero en esa época, segunda mitad de los 80, hasta bien entrados los 90, no había cómo formarse, era empírico, o tenías que buscar a tus maestros para hacerlo, o de repente hacer una rotación en el Instituto Nacional de Salud Ocupacional, ¿no? Pero no había una escuela como ahora hay, ¿no? Residentados en distintas universidades. El que empezó este tema ya de abrir el residentado fue por unas gestiones que hizo la SAU del Perú con Cayetano Heredia. Y abrieron un grupo grande donde ahora hay referentes, ¿no? El doctor Raúl Romero, la doctora Juliana Camacho, ¿no? Son varios de ellos que hicieron este residentado. Mi formación fue más que nada empírica y sí recurrí a mis maestros de Cayetano Heredia, mi maestro José Fernández, que me dio las pautas, ¿no? Y en esa época él quiso implementar el, la formación que ahora es por competencias, la formación no escolarizada. Y comenzamos a hacer trabajos de investigación en la unidad de Paramonga con ellos, pero ya llegó el gobierno de Fujimori y todos estos convenios entre entidades públicas, ¿no? Del Estado con la privatización se cortaron, ¿no? Pero sí sirvió para un aprendizaje. En ese momento, el único sector que más o menos mantenía un estándar de salud ocupacional era el sector minero, porque tenían un sindicato muy fuerte y mantenían ciertos estándares, no como en los años 40, 50, hasta 60, pero sí lo mantenían, ¿no? Cuando nuevamente viene el gobierno de Fujimori en la década del 90, se privatizan y vuelven las empresas transnacionales, dentro de ellas, sobre todo en el sector minero, que es a donde se le da el mayor impulso, y este sector sí trae sus estándares de medicina ocupacional, ¿no? De salud ocupacional. Y a pesar de que habían ciertas normas que venían pues de décadas anteriores, ellos sí se preocupaban en hacer evaluaciones médico-ocupacionales. Es ahí donde nuevamente el tema de salud ocupacional comienza a cobrar nuevamente auge, no por una ley, sino por una iniciativa del sector minero. El resto de sectores, muy poco, ¿no? Más que nada el manejo de los accidentes de trabajo. A fines de los 90 se da la ley la actualización de la ley de seguridad social, de salud y ¿cómo le llaman esto? La De modernización. modernización de la seguridad, donde se crea el seguro complementario de trabajo de riesgo, se hace la clasificación de actividades de riesgo, empresas obligadas, y ahí empieza a moverse nuevamente el tema de salud ocupacional, ¿no? Y comienza a haber una oportunidad. Hubo unos dispositivos ya en la década del 2000, donde dentro del marco de los tratados de libre comercio entre el Perú y Estados Unidos, exigían que, digamos, la actividad laboral no fuera pues un riesgo que ocasionara muerte, o sea, que los productos que se iban a vender en Estados Unidos no fueran a costa de muertos, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que en el hemisferio norte las asociaciones, sindicatos de trabajadores son muy fuertes. Entonces, se exigía productos de calidad a precios especiales, pero sin descuidar la salud de los trabajadores. Y sale un decreto en el cual se establece como una especie de reglamento, ¿no? De seguridad. Hasta ese entonces, en la década del 90, había un reglamento de seguridad e higiene en minería,
¿no? Pero es a fines de a mediados de la década del 2000 que se dan estos reglamentos y ahí empieza la maquinaria. Sin embargo, no despegaba porque este reglamento dejaba sujeto a establecer protocolos para implementar los programas de exámenes médicos y de la vigilancia. Eso recién se da después de la ley de la 29783, de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya en la década anterior, ¿no? En el 2011, y con su reglamento, ¿no? Recién ahí ya se... Pero previo a eso sale la resolución ministerial 312 del 2011, previo, antes ya, cuando estaba finiquetando el segundo gobierno del APRA, ¿no? Y antes que entre el gobierno Humala, y sale esta norma para poder empezar a hacer obligatorio el carácter de los exámenes médicos ocupacionales. Ahí es donde ya se dispara el boom de la salud ocupacional en el Perú. Justo le iba a preguntar un poco respecto a eso, porque si bien es cierto, como dice, se mueve un poco por el tema de las exigencias de los tratados de libre comercio, a inicios de los 2000, y por ahí que salieron algunas normas en el 2008 y luego la del 2011. ¿Cómo se vivió? A usted le tocó vivir esa transición, ¿no? Antes de la ley de SST y después. Sí, Porque después incluso la misma norma nos dice la obligación de tener médicos ocupacionales. En ese entonces era a empresas más de 200 trabajadores y supongo que las empresas salieron al mercado y no había. Entonces, así es. ¿cómo se vivió esa transición? Ya, como se dio toda la norma, fue una, digamos, vamos a llamarle una coyuntura, ¿no? Que para algunos fue crisis, yo diría para las empresas, porque los agarraron, como se dice, con los pantalones en el suelo, como se dice, ¿no? Pero fue una oportunidad que se tomó para, digamos, el sector salud de implementar. El tema es que quienes conocían salud ocupacional era básicamente el grupo que se formó de la SAUDER, los médicos que venían del sector minero, y punto, y uno que otro más que teníamos alguna experiencia por ahí. Entonces, se trató de normar esto con la resolución ministerial 312 y hubo un pánico al comienzo, o sea, todos compulsivamente hacían exámenes médicos, ¿no? Y pensaban que ahí terminaba la salud ocupacional, ¿no? Entonces, sabemos que los exámenes médicos es el inicio, ¿no? Es, digamos, un examen médico preocupacional es como la partida de nacimiento, ¿no? Entonces, fue un boom, muchos aprovecharon esto, lo tomaron como negocio, me refiero a las empresas del sector salud, ¿no? Empresas privadas del sector salud, y muchas empresas lo tomaron como hasta ahora, ¿no? Como una obligación y hacer lo mínimo indispensable. Algunas sí, los directivos, los empresarios fueron conscientes que sí había que hacerlo, ¿no? Entonces, fue un boom, generó una gran explosión, aparecieron muchos establecimientos de salud ocupacional. El tema era que no había el recurso humano para cubrir las demandas de acuerdo a las exigencias de las normas, ¿no? Entonces ahí se tuvieron que sacar una serie de normas flexibilizando los estándares, los requisitos formales para que los médicos, y hasta ahora eso está un poco en el aire, ¿no? ¿No? Y el tema con la norma que era la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento era de muy alto estándar para lo que veníamos desarrollando. De repente para el sector minero no, para las minas de capitales extranjeros no era tan problemática porque ya tenían una gestión, pero para el grueso de la industria, de la actividad económica peruana, sí fue caótico. Y hacerles entender lo que había que hacer, que no había que hacer, ¿no? Era bastante complicado, había que hacer mucha docencia. Y no solamente con las empresas, sino con los colegas que entraban en este nuevo mundo y hasta ahora, ¿no? Es eso. Pero sí, fue una explosión que después el mismo gobierno tuvo que ir ordenando, ¿no? Y flexibilizando, ¿no? Para no crear más caos que el que ya se había creado. Ahí se me vienen varias preguntas a la mente. Uno es, a raíz de la norma es que nace la explosión de la necesidad de los médicos ocupacionales. Y bueno, ya Cayetano, entiendo, había empezado con el tema del asado de otras universidades. Hoy por hoy me parece que solo son cuatro y en provincia solo Cajamarca. Y bueno, y después las maestrías y los diplomados. Entonces comenzó a haber
por todos lados hasta que, bueno, en el 2016 se reguló un poquito, pero como dice, todavía está medio en el limbo. ¿Cómo ve usted en estos últimos años? O sea, tenemos desde el 2011 a la fecha 12, 13 años con la norma. Eh, ¿Qué pasos importantes cree que se han dado y qué pasos faltarían, ¿no? O sea, al menos algo hay del médico ocupacional, pero no se habla del psicólogo, no se habla de la enfermera, no se habla del ingeniero de prevención, ¿no? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve en estos últimos años después de la ley? A ver, se han sentado bases, como todo nuevo generó un revuelo, después ya se fue racionalizando, pero como todo tiene sus desviaciones y todavía está en proceso, ¿no? Este es como un niño que ya es un joven, ¿no? No sé si decirle adulto joven, pero es un adolescente que está saliendo hacia adulto, ¿no? Y aquí lo que hay que hacer es labor de docencia a nivel de las empresas, más que de los profesionales de la salud que se están formando, que obviamente tienen que recibirla. ¿Por qué? Porque muchas empresas, no diría la mayor, pero muchas empresas toman esto como una obligación, ¿no? No lo toman como no tienen una visión, digamos, a futuro de esto, ¿no? Aquí yo tengo no sé si un cuestionamiento, una propuesta. En la formación profesional, cuando digo profesional no me refiero solamente a la universitaria, sino a la formación tecnológica, ¿no? A las enfermeras de escuela o universidad. En todas las carreras debería haber, y desde el colegio inclusive, pero más que nada en las universidades, debería haber un curso, un semestre, qué sé yo, de lo que es salud ocupacional, porque en todas las actividades esto está metido, es el día a día, ¿no? Las personas que trabajamos no somos trabajadores una cantidad de horas y el resto del día ya no somos trabajadores. Todo el tiempo estamos expuestos a riesgos, dentro del trabajo y fuera del trabajo. Y la persona es una sola y no la podemos separar a la persona Kevin Vigil, médico, trabajador de Pacífico, Kevin Vigil en su casa. Es el mismo Kevin Vigil. Entonces, los riesgos se superponen, ¿no? Entonces, en la medida de que recibamos una formación, y eso es lo que hay que empezar a trabajar a nivel de los que elaboran, proponen leyes, que la formación de salud ocupacional venga para no solamente las carreras afines a seguridad y salud en el trabajo, sino en cualquier profesión, para que entiendan la importancia, ¿no? Los que toman decisiones en las empresas entiendan la importancia de lo que es una gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, ahí hay que ver ese tema muy a fondo, ¿no? En ese camino, ha ocurrido que ha habido, yo diría, colegas, ¿no? Que a veces se disparan, ¿no? Entonces entramos a veces en problemas de discriminación y se confunde. Yo siempre hablo de esto a la hora de hacer una valoración médica para un puesto de trabajo. A veces se confunde lo que son aspectos funcionales, que son los que nos interesan a los médicos ocupacionales, la persona con lo que tiene puede o no puede desarrollar sus actividades, con aspectos puramente clínicos. Y entramos con los criterios de aptitud y condiciones limitantes, ¿no? Donde si tienes el colesterol en 250 ya no entras a trabajar, pero si lo tienes en 239, sí puedes, ¿no? Entonces entramos a ver la minucia y no, o sea, vemos la maceta y no el bosque, ¿no? Entramos a discriminar y no a proteger. Eso es un tema de formación, ¿no? Entonces, muchos colegas que entran en este rubro, porque algunos simplemente por necesidad o porque ven una oportunidad, otros porque realmente sí les gusta, sin mucha experiencia ingresan a una maestría. Ese es el otro tema. La necesidad ha hecho de que se creen maestrías, pero a ver, ¿cuál es el concepto de un magíster? Es una persona que va a enseñar. ¿Pero qué va a enseñar? Tiene que enseñar sobre la experiencia que ha adquirido. Entonces, y no solamente en medicina, ¿no? En todos los rubros de la actividad económica, en todas las profesiones, las instituciones superiores están promoviendo mucho las maestrías, que es bueno, pero debe ser sobre la base de una persona, de un profesional que ya tiene cierta experiencia, para que pueda volcar su experiencia, sistematizar su conocimiento adquirido
tanto en la parte académica como en la parte vivencial, y llevarlo y poder enseñar. Pero si hacemos maestrías, 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 para que salgan, porque hay un requisito legal que exige que el médico ocupacional sea un magíster titulado o un egresado de la maestría, pero ¿qué le piden adicionalmente? Una cantidad de tiempo de experiencia mínima, ¿no? Entonces, eso hay que revisarlo con mucho detenimiento para ver cómo la norma se puede adecuar a nuestras necesidades y requerimientos y de acuerdo a eso promover, digamos, mayor difusión de colegas, y como decías tú, y no solamente son los médicos, el equipo de salud ocupacional es multidisciplinario, eso también siempre lo digo, ¿no? En una organización, así como hay un médico, debería haber por lo menos un psicólogo, ¿no? Porque los problemas de salud mental, los riesgos psicosociales, no los va a manejar necesariamente el médico ocupacional, tiene que manejar el experto, que es el psicólogo, y de hecho las enfermeras o los enfermeros. A ver, por experiencia, no sé si te pasará a ti o a muchos de los que me están escuchando, los que hacen todo el tema administrativo, los médicos podemos ser muy buenos médicos, los psicólogos muy buenos psicólogos, pero lo que te ordenan toda la data y te llevan todos los registros es el personal de enfermería. Ellos son los expertos en eso. Eso no exonera que el médico no lo tenga que hacer, pero la experiencia que tengo es servicios que cuentan con enfermeros ocupacionales, funcionan mucho mejor y como un reloj y son ellos los que están detrás de los trabajadores. Muchas veces el médico no que está ahí nominalmente, tiene que voltear la cara hacia el enfermero para que el enfermero le diga qué es lo que en qué están, ¿no? Porque es el que tiene la información. O sea, yendo a tu pregunta es, los servicios de salud ocupacional, más que por la cantidad de trabajadores, por la naturaleza de las actividades que desarrolla la empresa, debe ser multidisciplinario, ¿no? Y cuando hablamos de salud ocupacional, no solamente hablamos de la parte médica, ¿no? Hablamos de la parte de higiene, ¿no? Donde ya en higiene se ve pues la exposición a riesgos, que ya son otras especialidades, otras profesiones las que intervienen. En la parte netamente de salud, no es solo el médico el que va a lograr las cosas. Él se tiene que apoyar, tal como en un hospital, ¿no? En un hospital, ¿qué hacen los médicos si no tienen enfermeros, enfermeras? Sí, pues complicado. Acá, como, No, bueno, yo le iba comentando, lo conversamos antes de este encuentro, que, que lanzar esta reunión había generado muy buenas reacciones. Se ha hecho querer mucho a través de los años, doctor. Muchos colegas saludaban esta iniciativa. Ahora mismo lo saluda el doctor Fermín, el doctor eh, Ansaldo, ¿no? Y saludos ya. también desde Venezuela, desde El Salvador. Y acá había, y bueno, ya hay algunos colegas que están comenzando a dejar unas preguntas y se las voy transmitiendo. Damaris nos dice, en algún momento la normativa quiso limitar las labores del médico ocupacional exclusivamente para los especialistas con RNE. Por la alta demanda se aceptó al médico con maestría en medicina ocupacional. ¿Qué opina de esto y si es factible que en algún momento se limite a los especialistas? A ver, yo creo que salud ocupacional es una rama de la medicina que está involucrada dentro de lo que es la salud pública y es eminentemente preventiva. Entonces, yo creo que un médico que tenga una cierta formación académica, lo ideal sería que fueran especialistas, ¿no? Son los cardiólogos, como son los neumólogos, ¿no? Pero el médico ocupacional es una especie de médico internista o médico familiar o médico integral que debe conocer de todo un poco para integrar la información y dirigir un equipo de trabajo. No es él el que va a solucionar necesariamente los problemas, sino él va a recibir, a copiar la información que le proveen las distintas especialidades, se apoya y las hace. En ese sentido, para cubrir la demanda de la cantidad de empresas que existen, es imposible que tengamos pues la cantidad, creo que ni la cantidad de médicos especialistas de las distintas ramas cubrirían la demanda que hay. No, entonces hay que ser realistas, ¿no? Entonces puede haber una formación, hasta diplomados inclusive, para cierto nivel de decisiones. Es más, ¿no? La norma ahorita habla de diplomados sobre todo con un tiempo de experiencia.
¿no? Ahora, eso no puede ser permanente, ¿no? Eso en la medida que vayan incorporándose más magíster o más especialistas, eso tiene que ir disminuyendo. Lo que sí se podría hacer es que un médico que ha hecho diplomado, al cabo de cierto tiempo ya esté en la obligación de hacer al menos una maestría. La especialidad es más complicado porque tiene que postular, digamos, una universidad, un residentado y que hayan vacantes. Y inclusive últimamente la cantidad de plazas para residentado médico en medicina ocupacional o medicina del trabajo se ha reducido a lo que era antes, en los Sí, primeros años de este justo boom, ¿no? ahora no Entonces, llegan ni a 10 plazas, claro, o apenas 10. entonces es contradictorio con las normas. Entonces hay que aterrizar un poco, ¿no? Si bien no es lo ideal es que fueran especialistas. La realidad de aquí a muchos años más va a ser que no vamos a tener la cantidad de profesionales con los requisitos formales. Entonces, se va a tener que seguir manteniendo el tema de la maestría, pero basada en experiencia, pero no una experiencia así, digamos, a la libre, ¿no? Sino una experiencia bajo una supervisión, sí, de repente de un especialista o de un magíster que avale lo que el médico que aún no tiene esas competencias está realizando, ¿no? O sea, que el médico se apoye. Algo así como es los internos en las universidades, ¿no? Entonces, yo a veces he tenido intercambio de opiniones con algunos colegas, ¿no? Que efectivamente, ¿no? Ellos dicen, no existe el médico evaluador, en salud ocupacional es el médico ocupacional el que evalúa y de acuerdo a eso determina, ¿no? Pero bajo esa premisa, yo diría, el médico ocupacional tiene que tomar las radiografías, el médico ocupacional tiene que hacer las audiometrías, el médico ocupacional tiene que hacer las espirometrías, el médico ocupacional tiene que procesar los exámenes de laboratorio. No, entonces, el médico ocupacional competente no puede ser un médico que revise la información acopiada por las distintas especialidades y emita una opinión, ¿no? No puede ser eso. Y eso sí, que cada médico o cada profesional que hace las distintas etapas de un examen médico tenga el entrenamiento para hacerlo con un enfoque funcional, ¿no? Ocupacional. Y ese es otro tema. Ahorita el enfoque que se da en las evaluaciones es básicamente clínico y debería ser funcional. Y ya hay algunas escuelas que van por ese camino, afortunadamente, ¿no? Entonces, eso es lo primero que yo le digo a los médicos que inician sus labores conmigo es, en salud ocupacional lo que importa es si la persona con lo que tiene puede desarrollar la función para la cual lo quieren contratar, ¿no? Entonces, a veces uno ve cosas, a ver, a veces uno ve temas de las famosas hipoacusias, ¿no? La persona uno ve pues en la capacidad auditiva y tiene una hipoacusia leve, pero no lo limita. Sin embargo, para ciertas organizaciones ya es no apto. Entonces, ¿cómo le refutamos o por qué a alguien se le ocurrió eso no apto? Y ahí interviene a veces el tema seguros, ¿no? Tú que trabajas en seguros, Kevin, debes conocer esto, ¿no? Y no quiero comprometerte, pero yo he trabajado también en seguros y sé cómo es, ¿no? Ya sabes que yo voy a delimitar esto, no te voy a cubrir hipoacusia y eso a veces es el motivo por el cual se discriminan a ciertos trabajadores. Pero si eso lo supieran los colegas más jóvenes, podrían con autoridad poner, ¿no? Entonces, sí, definitivamente la cantidad de especialistas nunca va a cubrir la demanda, pero los especialistas pueden estar más como una segunda opinión o como para ser dirimentes en una gestión que la puedan ser médicos con maestría, ya sea egresados o ya sin magísteres, o diplomados con una cierta cantidad de años de experiencia, pero que en algún momento tienen que hacer otro tipo de formación, ¿no? Tipo magíster, ¿no? Acá nos van dejando varias preguntas, Doc. Vamos a responder algunas de ellas y de ahí le vamos a dar paso a Alberto, que nos está pidiendo la palabra. La primera sería, ¿cuál es el rol que en este tiempo de la medicina del trabajo o medicina ocupacional del Perú han cumplido las sociedades, ¿no? Y hacen mención a SOMOMA y a SOPESO. Desde su experiencia, doctor, usted me contaba que Ya. participa o es miembro de ambas. ¿Cómo ha visto su rol? A ver, les voy a contar a todos una experiencia. Yo una vez tuve que hacer mi currículum a copiar y encuentro, que yo era miembro de Sopesa, de Sopeso del año 86, 89, 1989. Sopeso fue una organización que le implementaron higienistas
allá por antes, por los años 70, cuando el Instituto de Salud Ocupacional era más o menos todavía liderado. Y en los años, fines de la década del 80, este profesor que les he comentado con un ingeniero, quiso reactivar el SOPESO, ¿no? Y aquí hay que hacer una diferenciación, ¿no? SOPESO es la Sociedad Peruana de Salud Ocupacional, que involucra a las distintas disciplinas vinculadas a la actividad. Pueden ser abogados, médicos, profesionales, ¿no? De cualquier, ingenieros, psicólogos, ¿no? Y de todo hay. Y lo bueno es que tiene una visión integral del tema, ¿no? Ahora, ya la parte más académica, más vinculada directamente con la especialidad de SOMOMA, ¿no? En la Sociedad de Medicina Ocupacional y Medio Ambiente. En algún momento a SOMOMA se le catalogó de elitista y de discriminatoria porque solamente aceptaba cierto perfil de médicos. Era su error, porque SOMOMA es una especialidad adscrita al colegio médico, así como hay la Sociedad Peruana de Cardiología, la Sociedad de Neumología, la Sociedad de Pediatría, existe la Sociedad de Medicina Ocupacional y Medio Ambiente, que ha incorporado colegas que no necesariamente tienen registro de especialista, pero que ya tienen un cierto recorrido, como la Sociedad de Cardiología o la Sociedad de Neumología o cualquier otra puede incorporar especialistas de otras disciplinas dentro de la medicina, pero que hacen estudios y aportes, ¿no? Para ingresar a esa sociedad. Entonces, no es que fuera SOMOMA elitista, y cada quien tiene su rol, ¿no? SOPESO está vinculada pues a también organizaciones internacionales como la AICO, ¿no? La Asociación Latinoamericana, ¿no? La ALSO, ¿no? Tiene una visión pues multidisciplinaria de la gestión, ¿no? Fue, digamos, la primera, comienzos del año 2000, la gente que ingresó a Sopeso la reactivó, ¿no? Ahí tengo que mencionar pues al doctor John Astete como uno de los impulsores de la Sociedad Peruana de Salud Ocupacional y otros ingenieros más, ¿no? Porque si menciono nombres ahorita, de repente van a entrar en celos algunos, ¿no? Y por esa, poco tiempo después se activa o se crea la Sociedad de Medicina Ocupacional y Medio Ambiente, pero cada uno en su lugar y son complementarios. Y en muchos de los por ejemplo, proponer normas, revisar normas y dar criterio técnico, yo creo que ambas sociedades siempre es bueno que trabajen y se hacen intentos porque trabajen, digamos, hagan sus aportes juntos, ¿no? Yo tengo la suerte de pertenecer a ambas sociedades y más de un colega estamos en ambas sociedades y tienen sus actividades, no deberían verse como sociedades rivales ni mucho menos, sino como amigas, ¿no? Y complementarias para hacer unión de fuerza cuando uno quiere conseguir mejoras en la gestión de seguridad y salud a nivel nacional, ¿no? Buenísimo. Acá Brian Carguayanqui nos dice, doctor ¿Ya? Jorge, le saluda a Brian. En otros países existe la Hola, Brian. especialidad de medicina laboral como una especialidad que no requiere residencia médica. ¿Usted cree que debería de reformularse este tipo de especialidades, también como la salud pública, epidemiología, entre otras? Yo creo que sí, o sea, ese es un cambio en la normativa, ¿no? O sea, por la necesidad que hay, sí debería haber una categoría donde de repente los médicos den algunos exámenes, demuestren experiencia en primer lugar, siempre bajo la supervisión de algún colega autorizado competente, sea un magíster o sea un especialista en cierta cantidad de experiencia, y someterse a evaluaciones para ver si tienen las competencias para desarrollar ellos actividades, ¿no? Y como sale la última normativa que fue el año 2017, ellos podrían tener cierto nivel de acción, ¿no? Ciertas competencias, ¿no? De determinar, pues, si hay enfermedades, el estado de salud, la vigilancia de los trabajadores y dejar ya para los especialistas o los magíster la determinación si esta enfermedad es profesional o agravada por el trabajo, no lo es, ¿no? Yo creo que sí, se ha intentado hacer eso y sí, si tenemos la mente amplia y por la necesidad, yo creo que hay que adecuar a eso, cuestión de darle forma nada más. Perfecto. Alberto ha pedido la palabra. Natalie, si nos ayudas con activando su micro, por favor. Sí, claro, dame un segundo, acá lo tengo, ya lo había buscado. A ver, Que muestre Alberto, su cara, que muestre su ahora sí. rostro, que muestre su rostro.
Alberto, ¿te escuchamos? Buenas noches. Hola, Jorge Luis, doctor Kevin. ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, se escucha. No te Sí, vemos, se pero te escucha. escuchamos. Sí, no, no hay problema. O sea, si me ven, estoy en la playa, así tipo, ya, tipo congresista. Tipo el muerto. No, no, no tanto, no tanto. Bueno, la verdad que sí, pero estoy vivo. Saludos al doctor Kurt Walker. Lo vi no hace mucho, pero después de muchos años lo vi en una reunión que Copeso, justamente, ¿no? De lo que estábamos conversando. Eh, Quería que me des tu opinión, Jorge Luis. ¿Qué estrategia podemos usar? Yo estoy retomando este tema porque para que no te sientas tan mal, también soy antiguo como tú en esto, tú más por ¿Ya? supuesto, tú más por supuesto. Académicamente me estoy refiriendo, académicamente. ¿Qué estrategias podemos usar para sensibilizar a este segundo peldaño? Te digo segundo peldaño porque el primero está relativamente cubierto. ¿El primero cuál es? Me refiero, y tú conoces las empresas grandes, ¿sí? Mineras, energía, hidrocarburos. Ahora que ya estamos en un otro peldaño, me estoy refiriendo al Ministerio de Trabajo y SUNAFIL, ¿no? Para poder sensibilizar a estas empresas, digamos, medianas, o en las MIPES, para que empiecen, pues, no sé cuál es la palabra exacta, ¿no? O sea, para sensibilizar, ¿no? Y simplemente tenemos la ley ya hace más de 10 años, ¿no? Reglamentos, con implicancia penal, tenemos un gerente preso recientemente, ¿no? O sea, pero la gente no se sensibiliza, y te lo digo porque ahora que he retomado, ¿no? Con más de una empresa constructora que hace consultoría, ¿no? Entonces, como tú bien has expuesto también, ¿no? O sea, el empresario, muy difícil, ¿no? Es muy difícil, bueno, no entiende este tema del costo-beneficio, ¿no? Eh, ¿Cómo hacer? Mira, he tenido más de, o varias reuniones, nadie me responde exactamente porque me imagino que no hay una respuesta exacta, pero quería saber tu opinión. ¿Qué podemos hacer para sensibilizar? Porque me quedo con el sinsabor de seguir con el aspecto positivo. A ver, Alberto, esto no lo vamos a cambiar en 1 ni 2 años, esto es un cambio generacional y educativo, empezando por las autoridades. Y voy a aterrizar un poco el tema, ¿no? Ya hablé de la formación pregrado en cualquier carrera, ¿no? Ahora, viene el tema del sistema de salud. Cuando yo he estado dictando una clase sobre vigilancia de salud de los trabajadores basado en la visión de la OIT, ¿qué dice la OIT? Dice, los exámenes deberían quedar, digamos, no ser una actividad obligatoria y más bien sugerir en algunos casos. Pero ¿por qué es esa visión de la OIT que aparentemente es totalmente fuera de lo que nosotros queremos? Porque la OIT ve países del hemisferio norte donde el sistema de salud está tan desarrollado que cada persona tiene una historia clínica única, electrónica. Entonces, si al estudiante de pregrado, al médico serumista, o sea, estoy hablando desde los internos, serumistas, los profesionales de salud que hacen atención primaria, se les diera una formación en salud ocupacional, y si nuestro sistema de salud, a través del SIS o los seguros privados, obligara a que las personas, para ingresar, hacer uso del servicio del sistema de salud, tenga evaluaciones médicas periódicas y que esas evaluaciones, para poder catalogar a estas personas si son personas con factores de riesgo, si tienen riesgo cardiovascular, metabólico, sistema locomotor, qué sé yo, si se hicieran evaluaciones ya tendríamos una historia clínica única, de tal manera que podríamos tener a la persona, ingresarla en programas preventivos que se trasladen después a sus empresas. Entonces no tendríamos con la soga al cuello al pequeño y mediano empresario teniendo que hacer exámenes y que están con la soga al cuello porque si no de repente les cae la SUNAFIL o les cae una demanda porque simplemente no se hizo esto. Yo he escuchado alguna vez colegas que hablan que la historia médico ocupacional es una historia diferente a la historia común. Sí, es diferente, pero es una historia clínica. Y a veces cuando tienen que hacer la gestión de la historia clínica de sus trabajadores,
separan las historias ocupacionales como compartimentos aparte y todo lo que son evoluciones no le dan continuidad. Si tuviéramos en nuestra visión, en el sistema de salud, dentro de la atención primaria, los exámenes médicos preventivos enganchados con componentes ocupacionales, de acuerdo a la actividad que desarrollan las personas, y esto esté cubierto por el sistema de seguridad, le ahorraríamos un gran costo a las empresas, para eso las empresas aportan para el sistema de seguridad, y a los trabajadores, de tal manera de que sí, sería mucho más fácil conseguir de que se puedan empezar a cumplir todos los programas de vigilancia de la salud de los trabajadores e integrar esa historia a la historia ocupacional. Y ya solamente las empresas se dedicarían a hacer exámenes de control y no tener que estar haciendo los famosos EMOS completos todo a cada rato y que para cada, por ejemplo, hay pequeñas empresas o medianas empresas que entran a dar servicios a grandes constructoras o a las grandes empresas mineras, entran y no tienen ni idea los gestores de esas pequeñas empresas contratistas de todo lo que tienen que hacer para homologar para una empresa minera, ¿no? Entonces, el escenario no se va a corregir, no se va a solucionar en el corto plazo. Yo creo que es un tema de reforma total del sistema de salud, de que empieza desde la educación en la universidad, en cualquier profesión, y que en el sistema de salud se cree los exámenes médicos preventivos, que son como el DNI de la persona que usa el sistema de salud. Toda persona que ingresa al sistema de salud tiene que pasar una evaluación médica integral con enfoque ocupacional. Para eso hay que entrenar a los médicos recién egresados. O sea, nos vamos más allá inclusive que los colegas, ¿no? Mucha gente está dando vueltas en las EPS, en el sector salud, a través del CIS y tienen dolencias de origen ocupacional. Los trastornos musculoesqueléticos, por ejemplo, hay mucha gente que comienza a desarrollar actividades sin recibir una educación, sin tomar las medidas preventivas o que simplemente digamos, su cuerpo no está preparado para eso. Nadie le enseñó cómo adecuar los movimientos, rutina, manipulación de cargas y terminan con problemas musculoesqueléticos. Si los médicos de atención primaria estuvieran entrenados para ello y se elaborase una historia médica general con componente ocupacional, y si eso se subiera a un portal único, los médicos de las empresas podrían obtener esa información y se simplificaría y se le ahorraría costos a todo el mundo. Pero eso no va a ser o sea, en el corto plazo yo no veo una alternativa, sino ley y sanción si no se cumple, ¿no? Pero no es esa la idea, como bien mencionas, Alberto. La idea es cambiarle el chip, educar. ¿Y cómo se les educa a los empresarios? Por la parte económica, ¿no? Hacerles ver que es preferible invertir una cantidad en la salud que después tener que gastar en la recuperación o en secuelas de accidentes que puedan tener sus trabajadores, ¿no? Entonces, por ahí a veces se Sí, ok, presiona, correcto. o cuando sean estas Te cosas agra- como que te- fue a la cárcel el representante legal de la gerente. empresa, ¿no? Tomado, ¿no? Hacerle costo-beneficios. Esa es la medida más inmediata que se puede conseguir, agarrarlos por el bolsillo. Por acá hay algunos comentarios, doctor Jorge, voy a leer tres y ahí la siguiente pregunta. Julio César nos dice, la salud ocupacional debe empezar desde la misma formación médica de pregrado, así como reforzarse en las instituciones de salud del Estado. Hay poca convocatoria y poca oportunidad de desarrollo en la salud ocupacional en el Estado. Solo en la empresa privada lo consideran más por obligación que por convencimiento. Esto hace que las escalas salariales sean cada vez más irregulares. La ley de SST implica tanto el Estado como la parte privada, pero el Estado es el primer incumplidor, nos dice Julio César. De ahí el doctor Fermín nos dice, no olvidar a Walter Varillas. De ahí ¿Cuál? Yolángel nos dice, hoy en día, tanto la salud ocupacional como la toxicología deben de ser parte obligatoria de los estudios del pregrado, con dedicación exclusiva y no ser un simple complemento académico. Y Juan Altamirano, una pregunta compleja, nos dice, buenas noches, ¿qué estrategias se pueden tomar para acercar la salud ocupacional al grueso de la población trabajadora informal? Ya. Bueno, primero comparto la mayor parte de comentarios interrogantes, ¿no? La formación en salud ocupacional debe reformarse toda la currícula de pregrado y debe entrar cursos de toxicología y de concepto básico
salud ocupacional, así como hay cursos pues, de epidemiología, esto ingresar en el tema de higiene ocupacional y salud ocupacional. Eso de acuerdo. Y no solamente en la carrera de medicina, sino en otras profesiones también, ¿no? Ese es en primer lugar. Sí hago efectivamente un homenaje al amigo Varillas, él era sociólogo, si no me equivoco, con él alguna vez trabajamos, ¿no? Se nos dejó hace un tiempo, ¿no? Pero sí una gran pérdida, pero fue uno de los promotores, sin ser médico, ¿ah? Fíjense, ¿ah? Una persona que no era médico fue un gran promotor de la salud ocupacional, ¿no? O sea, los médicos no nos debemos creer se dice, ¿no? En mi época ya la última chupada del mango, ¿no? Entonces, sí, hay colegas de otras especialidades, de otras ramas que sí tienen mucha importancia, ¿no? Y ¿cuál era la última pregunta? La pregunta era cómo hacer llegar la salud ocupacional al sector informal. Era lo que yo digo. O sea, si en el sistema en el sistema de salud, ¿no? Nacional, el SIS, los seguros, el seguro social, sobre todo el SIS, que es el seguro que llega a la población que no está cubierta, que es la población informal, que es 80% de la población económicamente activa, ¿no? Tuvieran esas evaluaciones preventivas a través del sistema de salud, eso sería una gran, y que esa data sea accesible, ¿no? Para quienes hacen la supervisión y el control, ¿no? Tendríamos un gran perfil, un gran mapa epidemiológico de nuestra población y darle el enfoque preventivo que no le da el sistema de salud. Nuestro sistema de salud es totalmente reactivo, ¿no? Recuperativo. Las pirámides, digamos, la inversión en salud que debería ser pues de ancha base, ¿no? O sea, el mayor parte del presupuesto debería estar para la atención primaria y dejar pues la atención especializada como el menor gasto. Acá es al revés, ¿no? El mayor gasto es en casos complicados, ¿no? Catastróficos, y el menor gasto es en la parte de atención primaria. Si esto se invirtiera como es en los países pues desarrollados, ¿no? O en otros países no tan desarrollados, pero que la tienen clara, sería otro el escenario. Esa población informal estaría cubierta, ¿no? Si entrara a programas, sobre todo obligándoseles a que para entrar al sistema de salud tienen que hacer sus exámenes, sus evaluaciones preventivas. Y que en esas evaluaciones el médico esté entrenado para el enfoque ocupacional. Eso es un trabajo pues, que hay que educar a nuestros legisladores, ¿no? Porque recién ahorita se están dando cuenta cuál es la precariedad con lo que les ha pasado con su colega. Pero eso que le ha pasado a su colega le pasa a todo el mundo, ¿no? Así es, pasa más seguido de lo que se ve en A la ver, tele. yo soy, de repente con Aquiles Monroy somos uno de los dinosaurios acá yo le digo, Aquiles y yo somos los dinosaurios, pero yo le voy a contar una de mis experiencias. Yo trabajé en el Servicio Médico del Congreso de la República hace casi 20 años. Ahí trabajé 3 años. Creo que hasta ahora mantienen los congresistas unos súper seguros que hasta viajes al extranjero se tratan cuando acá en el Perú no se puede hacer. Eso no tiene acceso a la población, ni siquiera pues a las atenciones básicas, ¿no? En esa época se consiguieron tratamientos afuera a varios congresistas de cirugías no aprobadas, ¿no? Ellos tenían un autoseguro, no sé si ahora lo mantendrán, pero a ver, si ellos están en ese plan y no sienten la necesidad, o sea, yo daría una ley que prohíba que los congresistas tengan seguro privado. Ellos deberían tener su salud como cualquier hijo de vecino o su SIS. Sí, vivir la experiencia, porque muchos de ellos antes de entrar al Congreso no tienen nada. Simplemente entran en eso y recién entran a una formalidad, si se quiere. Entonces, que la vivan en el Congreso cuando tienen, bueno, de alguna manera lamentablemente ha costado una vida, pero esto que le ha pasado al congresista es un ejemplo de que si ellos la tuvieran que pasar, la pasarían. Ahora es más, me atrevo a decir que lo van a interpelar al ministro de Salud, ¿no? Por este evento. Y ahí el ministro de Salud tiene responsabilidad, sí, pero más la tiene el gobierno regional. ¿Qué hace con el presupuesto que le dan para salud? Si el sistema de salud y educación depende de los gobiernos regionales, la ejecución, ¿no? De los sistemas. Entonces, es todo un tema educativo que tiene que partir desde el colegio, los docentes, los pregrados de todas las profesiones, no solamente de salud ocupacional, ¿no? Y Y que el justo sistema de... Alberto nos decía, la educación es el tema ahí, ¿no?
nos ese dice tema. Alberto. Otra Ok. pregunta que nos llega, y antes de que la responda, ahí Natalie nos quiere comentar algo, pero se la leo para que la vaya pensando. Dice, buenas noches, nos dice Angeli de los Milagros, Lupu. Quisiera hacer una pregunta. ¿Existen instituciones o empresas que faciliten o nos ayuden a adquirir experiencia cuando aún estamos cursando diplomados? Y si es así, ¿dónde podamos obtener esa información? ¿No? Ella está estudiando un diplomado de salud ocupacional y quiere saber cómo poder hacer la experiencia, que es lo que la ley nos pide. Pero antes de que nos respondan, creo que Natalie, ¿querías comentarnos algo? Hola Kevin, bueno, agradecerles a ambos como siempre bueno, a Kevin siempre por organizar todos estos eventos. Estamos realmente muy contentos de aperturar el mes de la salud con el doctor Jorge Luis Footwalker. Y recuerden que con la inscripción son parte de los siguientes eventos, de los siguientes lunes, y que los esperamos y estamos abriendo de la mejor manera. Muchísimas gracias a ambos por tocar este tema. Aprovecho también para comentarles que el día miércoles tenemos el seminario de monitoreos ergonómicos con el médico ocupacional y ergónomo laboral Luis Acosta. Tienen un precio súper especial solo para los inscritos del día de hoy. Les vamos a enviar la información detallada, pero si alguien desea ya asegurar su cupo, nos puede escribir de inmediato y les mandamos la información y les aplicamos la oferta. También recuerden que pueden volver a ver este webinar o si entraron un poquito tarde y quieren verlos algunos minutos o se tienen que ir si quieren ver los minutos finales o compartir con alguien también esta bonita conversación entre Kevin y el doctor Hugh Walker, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, que durante la semana vamos a colgar el webinar de hoy como en los siguientes webinars también. Así que eso por mi parte, los dejo para que puedan continuar con las preguntas que les han dejado. Muchas gracias. Ok. ¿Cómo era la pregunta, Kevin? A ver, Angeli de los Milagros es una médico que está haciendo su diplomado en salud ocupacional y para cumplir el requisito de la experiencia nos pregunta si existen instituciones o empresas que faciliten o nos ayuden a adquirir esa experiencia solicitada por ley, ¿no? O qué consejo le daría a un médico, y bueno, más abajo pone, qué consejo le daría a un médico ocupacional o un médico que está empezando este camino de la medicina ocupacional y en el caso de ella lo está empezando con un diplomado. ya. A ver, difícil que una empresa, teniendo en cuenta que las empresas tienen la visión por obligación, ¿no? Entonces, ingresar a trabajar en una empresa, digamos, directamente es difícil. Los que más buscan médicos en formación son los establecimientos de salud que desarrollan actividades de exámenes médicos ocupacionales. Esa es la puerta de entrada, ¿no? O sea, el médico lo primero que tiene que aprender es a hacer una buena evaluación, ¿no? Bajo la dirección de algún médico que tenga experiencia y que le pueda sistematizar, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, ¿no? Y por ahí es fácil conseguir. Entonces, de repente tiene colegas que puedan ya estar haciendo ese tipo de actividad y contactarse, ¿no? Ese por un lado. La otra posibilidad es solicitar rotar, pero eso, digamos, la mayor parte de las veces va a ser ad honorem. Ahora, el ad honorem tiene o sea, el aprendizaje tiene un costo. Entonces, en lugar de pagar en efectivo, lo que va a hacer es pagar en tiempo para adquirir experiencia, porque la norma habla diplomado y experiencia en establecimientos que desarrollan salud ocupacional. No es simplemente tener un diplomado y empezar a trabajar en una empresa. O sea, para que el diplomado tenga un valor o la maestría tenga un valor, el tiempo, la experiencia tiene que ser en un establecimiento dedicado a la salud ocupacional. Entonces, lo que pueden hacer es solicitar rotar. Yo en mi experiencia he visto colegas que han pedido rotar, sin ad honorem, ¿no? Simplemente para aprender y después de un tiempo ya han rotado, inclusive residentes que dentro de su práctica que les exige la universidad han rotado en los lugares donde yo he trabajado y que ahora los veo como colegas dirigiendo otros establecimientos o en otras empresas, ¿no? Entonces, eso puede ser, ¿no? Y si es una persona involucrada que quiere seguir en esto, puede después postular al residentado, ¿no?
Y si no, en algún momento alguien lo va, si ya comienza a trabajar bien, al toque lo van a contratar, porque necesidad de profesionales de la salud. Entonces, yo creo que lo inmediato podría ser buscar colegas o contactos para empezar a hacer prácticas, ¿no? Y en corto tiempo ya la van a contratar, lo van a contratar a ese colega, ¿no? Y la forma más fácil es en establecimiento de salud ocupacional, que pueden tener convenios con sus empresas clientes y los hacen rotar en las empresas con algún otro colega que ya esté haciendo la gestión. El colega feliz, ¿no? Porque va a tener alguien que le apoye en la gestión, pero a su vez el colega que está aprendiendo, va a aprender en la práctica. Yo tuve una experiencia con colegas que estaban haciendo la especialidad, que ahora ya son especialistas, que tienen muy hábiles, y yo le decía, esto es una simbiosis, ¿no? Tú vienes acá con la academia fresquito, los conocimientos, y nosotros te vamos a enseñar la realidad. Entonces, tu arte va a ser cómo combinar lo que te enseñan en la universidad con lo que te encuentras en realidad, con los empresarios con los que tienes que lidiar, porque te dan, para hacer tus planes, tú necesitas un presupuesto así, pero el empresario te da un presupuesto así. Entonces, ¿cómo hace para llegar al mix? No perfecto, pero más o menos, ¿no? Entonces, esa es una forma rápida, ¿no? De hacerlo. O sea, implica un costo, pero en corto tiempo te puedes ubicar. Eso es rápido. Doctor, para ir terminando, que la verdad es que se nos pasó la hora súper rápido. Sí, rapidísimo. Y recuerdo que me contó más anécdotas en el tras bambalinas que acá, así que ha quedado, probablemente ahí nos ponemos de acuerdo para una segunda edición. Pero algo que es importante, sí me gustaría conocer cómo ve el futuro de la medicina del trabajo, ¿no? Nos contó cómo inició, cómo entró, cómo ha ido después la ley, pero ¿cómo lo ve al mediano y largo plazo? ¿Y cómo Ok. nos ve como medicina ocupacional en Perú si nos comparamos con los vecinos? ¿Cómo vamos? A ver, estamos en camino, estamos creciendo, un poco desordenados, pero ya hay ciertas escuelas que se están formando. Yo estoy observando colegas jóvenes que están siguiendo ciertas escuelas de colegas que ya tienen un cierto recorrido, con una visión más adecuada de la salud ocupacional de la que teníamos anteriormente, ¿no? Entonces, sí veo un futuro, hay que tratar de dar instrumentos legales, ¿no? A través de aportes por intermedio de las sociedades, a los que son legisladores, básicamente, ¿no? Pero para eso hay que crear toda una corriente de opinión. Ahora, yo veo que la evolución es positiva, ¿no? En términos generales. Antes nadie hablaba de salud ocupacional, éramos pues los bichos raros, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué rama es esta, no? Después hubo un boom, vinieron siempre las personas que aprovechan las oportunidades, pero llegó la pandemia, se flexibilizaron las normas, bajó esto, pero siempre tiene que haber. Quizás lo que haya que hacer es ser un poco más racional en las medidas y hacer que... Yo escuché siempre a un colega que más de uno deben conocer ustedes, Raúl Díaz, que tenía una frase muy inteligente, ¿no? Nosotros los médicos ocupacionales debemos hacer lo difícil fácil, pero hay colegas que hacen lo fácil difícil. Entonces, eso se me pegó mucho, ¿no? O sea, debemos tratar de ir despacio, un poco elevando la valla poco a poco, no empezar con una valla muy alta, porque al final todo el mundo se satura. Pero ese es por educación, es un tema de educación. Quizás el siguiente paso sea que el tema de formación en salud ocupacional sea multidisciplinario en todas las carreras, no solamente en la de medicina o carreras afines, ¿no? Pero sí, yo veo que la evolución es buena, tiene sus baches por ahí. Durante la pandemia se dieron una serie de normas que flexibilizaron, pero ya acá nuestra labor es de liderar, ese es el tema, ¿no? O sea, nosotros no solamente los médicos, ¿no? De repente los colegas de otras profesiones que están metidos, digo colegas porque están en el mundo de la salud ocupacional, empezar a convencer. Y le voy a dar un tips a todos los colegas. En mi experiencia, si uno se gana la confianza del líder de su empresa, consigue lo que quiere. Miren, en mis primeros años, yo siendo un médico muy joven, de veintitantos años,
Yo era el médico de cabecera de los gerentes de mi empresa, de la empresa de esta Paramount, donde yo trabajé. Y yo les atendía a sus familias porque no era el entorno favorecido, ¿no? Pero esto se puede dar, en la pandemia se ha visto mucho que líderes de empresas consultaban sobre tratamientos o cosas y los médicos ocupacionales, muchos de ellos no tenían ni idea. Pero les aseguro que si resuelven un tema de salud de la familia de alguno de los líderes, se lo metieron al bolsillo y van a conseguir lo que necesiten de la empresa y lo van a convencer. Eso se consigue siendo una especie de médico cabecera de la organización. Eso es lo que muchos colegas han perdido. O sea, y no tienen liderazgo porque simplemente no se involucran con la organización. Ser médico de cabecera no quiere decir resolver el caso clínico de cada trabajador de su familia, pero sí ser un buen consultor, o sea, que ellos sientan la confianza de preguntarle al médico qué hacer, tengo este problema, qué puedo hacer, contactarlo con otros colegas que le puedan resolver el problema. Si le resuelven el problema a un líder, entonces, de repente por ahí se da el enfoque, ¿no? Volver a la visión un poco clínica del médico de cabecera de la organización para conseguir liderazgo y lograr el cambio. Pero en términos generales yo creo que el balance es positivo. Sí, sí, sí se está creciendo, un poco con baches, pero sí la tendencia es a irnos ordenando en el camino. Lo ideal sería que todos nos unifiquemos y tengamos criterios y no sigamos con eso de que yo veo mi empresa, y mis exámenes son solo para mi empresa y tú para otra empresa tienes que hacer otros exámenes. Eso deberíamos unificar el sistema, ¿no? Y eso va con el concepto del sistema de salud en general, ¿no? Pero sí, la evolución yo creo que es positiva lo que se veía en los años 90, ¿no? Y a comienzo del 2000, ¿no? Súper valioso el consejo, Doc. Me ha tocado vivirlo. Te vuelves el consejero, el consultor, sin ser el médico tratante, explicarlo, como dice el doctor Raúl, que también tengo el gusto de conocerlo, explicarlo en sencillo, lo que de repente ni siquiera se entendía en la receta o no le terminaban de explicar bien. Es súper valioso. Este, Alberto dice que se apunta para las anécdotas. Y para terminar, Julio Espinosa nos dice, ¿cree, doctor Jorge Luis, que debería de volver a aperturarse la posibilidad de obtener el RNE bajo la modalidad de competencias? A ver, si queremos cubrir cuotas, sí, pero debe ser un proceso riguroso, ¿no? Donde el médico sí demuestre experiencia, demuestre haber hecho investigación, demuestre tener gestión, o sea, que parte del sustento demuestre que él ha hecho aportes, ¿no? ¿No? Porque al final, a lo largo de los años de experiencia, uno puede hacer aportes dentro de su organización y lograr ciertos objetivos, ciertas metas, y si eso lo demuestra como sustento, yo creo que sí. ¿Quién le va a ver? Lo que aprendió en la práctica con un sustento, digamos, teórico eh, que lo respalde, es bueno, ¿no? Entonces, un médico que ya tiene cierto recorrido, que demuestra tener una buena gestión, ¿por qué no podría obtener digamos, el título del grado de especialista por competencias, ¿no? Sobre todo para poder cubrir las demandas que exigen las normas actuales, ¿no? Pero yo creo que sí, sí podría ser. Los primeros, los especialistas que habían antiguamente, muchos eran por competencias, ¿no? No habían residentado y eran grandes especialistas, ¿no? Entonces, ¿por qué no se puede llevar eso a la actualidad, ¿no? En la medida que vayan apareciendo más especialistas y se vayan cubriendo las plazas, que eso lo veo muy largo en el futuro, sí se puede mantener el tema de las competencias. Ahora lo han quitado, ¿no? Pero se podría reabrir por la necesidad que hay, ¿no? Perfecto. Más bien quiero pedirle mil disculpas a todos los que nos han dejado preguntas y ya el tiempo nos recontraganó. Agradecerle al doctor Jorge Luis por su tiempo, por compartir sus experiencias y sus anécdotas, y a las más de 100 personas que han estado conectados, incluso de distintos países de Centroamérica y de América Latina. Así que invitarlos nomás bueno, primero que celebremos todos el 4, que es nuestro día. Así es. Y bueno, y al día siguiente el Día del Médico Peruano, así que estamos en semana de aniversario.
Y invitarlos todos los lunes vamos a tener conversaciones, ahí justo Natalie lo está proyectando, y la otra semana vamos a estar con el doctor Mirko Pessoa, que tiene bastante experiencia también en tema de investigación de enfermedades profesionales y nexo causal. Nos va a contar algunos tips y contar su experiencia, ¿no? Así que muchas gracias, Doc, por su compañía y nada, buenas noches a todos. Gracias, gracias también por haberme dado la oportunidad de hacer un poco de catarsis. Nos estamos viendo. Hasta luego. Entonces, Gracias a todos, buenas noches, nos tener vemos acá el próximo solamente lunes. registro un pago que es el 21 de septiembre.